Sí, mis amados hermanos, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a transmitir este video en vivo y vamos a tratar este tema muy importante acerca de la sucesión apostólica. Vamos a ver cómo a través de toda la historia de la iglesia siempre hemos escuchado los videos de Luis Toro, los videos de todos estos apologistas católicos que siempre han acusado a la iglesia evangélica de sucesión apostólica. Por lo tanto, nosotros no podemos ser la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenemos una sucesión apostólica. Y vamos a ir leyendo a través de listo. Vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando este dogma en la iglesia católica. Vamos a ir desarrollando cómo a la luz de la Biblia veía la iglesia primitiva la sucesión apostólica. Vamos a tocar algunos documentos de la patrística acerca de la sucesión apostólica. Vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia, acerca de esta sucesión apostólica. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿puede haber una iglesia sin una sucesión apostólica? O sea, ¿puede haber una iglesia sin una sucesión apostólica? En el principio de la iglesia había iglesias que no tenían una sucesión apostólica. Ese es un tema muy, muy importante, hermanos. Entonces aquí tenemos que ver precisamente lo que pensaban la iglesia primitiva acerca de esta sucesión apostólica. Podemos ver en la Biblia, a través de todo lo que hemos venido haciendo con la apologética, con la defensa de la fe, de qué manera se fue desarrollando este dogma. Es un tema muy, muy importante que todo cristiano evangélico tiene que tener en mente, tiene que tener en conocimiento cuando nosotros defendemos la fe de una manera contundente. ¿Cómo se desarrolló este dogma? Miren, hermanos, primeramente vamos a empezar. No existe ningún documento histórico que Pedro dejó un sucesor. No existe. Entonces, esto fue un desarrollo, esto fue un dogma que fue una evolución dogmática que fue con el pasar de los tiempos, en el cual este desarrollo se fue haciendo oficial de forma general en la Iglesia Católica Romana. Podemos ver en la Biblia. Vamos a empezar a estudiar la Biblia para que podamos ver a la luz de la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer Hechos capítulo 14 y versículo 23. Dice la Biblia: constituyeron ancianos en cada iglesia. La palabra anciano usted la encuentra en el original griego como la palabra presbítero, que se traduce como anciano. Dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, dice la palabra de Dios. Dice Hechos 15:4, dice: recibidos por los apóstoles y los ancianos. Entonces dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1 y versículo 5, dice: establece ancianos en cada ciudad. Dice que los ancianos sean sobrios. Tito 2:3, que sean reverentes. Dice Santiago 5:14, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ruego por los ancianos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que en el principio de la iglesia no existía un obispo monárquico. En el principio de la iglesia no existía una monarquía, un obispo que gobernara toda la iglesia. En el principio de la iglesia existía un colegio de obispos, un colegio de ancianos. Un colegio de ancianos que eran los que gobernaban cada iglesia. Podemos verlo en la Biblia cuando Pablo aconseja al joven Timoteo que ponga ancianos. La palabra ancianos no dice un obispo. El erudito católico Sullivan, lo dice Harnack, lo dice el doctor Justo L. González, que en el principio de la iglesia había un colegio de ancianos que eran los que gobernaban las iglesias. No existía un obispo monárquico. No existía eso en el principio de la iglesia. Podemos ver que la Iglesia Católica Romana toma
para catapultar el papado, para catapultar la primacía de Pedro, los escritos de Irineo de León. Irineo de León es considerado como de los gigantes de la fe, como los padres de la iglesia, que es el documento histórico más antiguo en la iglesia católica romana para poder decir que existe una sucesión apostólica. Este documento data del año a finales del siglo II. Estamos hablando para el año 180 después de Cristo. Entonces nos damos cuenta que hay un lapso, hay un silencio, según la tradición, a la muerte de Pedro, de 120 años de silencio, porque atrás de Irineo de León no existe ningún otro documento donde diga que existe un sucesor de Pedro. Eso no tienen otra cosa más que la Iglesia Católica tiene adjudicárselo a una falsa tradición, a una tradición maleable, a una tradición tergiversada por parte de la Iglesia Católica Romana. Si el dogma de la sucesión apostólica fuese tan importante, nosotros tuviésemos en la Biblia un registro de que Pedro dejó un sucesor, de que Pablo dejó un sucesor, lo cual eso no existe en la Biblia. Vemos en la Biblia que Pablo ordena que pongan ancianos en cada congregación. La iglesia primitiva se reunía en casas, no tenía grandes templos, no tenía grandes catedrales. ¿Por qué? Porque el cristianismo era ilegal. El cristianismo era ilegal por parte del imperio romano pagano y la iglesia se reunía en casas de oración. Como dice la iglesia católica, en changarros. La iglesia primitiva sí se reunía en changarros. La iglesia primitiva se reunía en las casas de oración. Y en esas casas de oración, en cada congregación pequeña había un colegio de ancianos, había un colegio de presbíteros, que eran los que gobernaban la iglesia. No existía un obispo monárquico que tenía una jurisdicción por toda la iglesia. Esa herejía de la sucesión apostólica, esa herejía de la primacía de Pedro, esa herejía de la primacía de Roma como madre de la Iglesia Universal, fue un invento por parte de la Iglesia Católica Romana. Eso no existe. Podemos ver, la tradición católica dice que fue los dos grandísimos apóstoles, Pablo y Pedro, los que fundaron la Iglesia de Roma. Esto lo dice, lo cual podemos ver en la Biblia. Cuando Pablo escribe su carta a Roma, jamás menciona al apóstol Pedro como papa en Roma. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos, jamás menciona a Lino como obispo de Roma. Cuando Pablo escribe a los romanos, jamás menciona que va a ser Lino el encargado de la Iglesia Universal, que va a ser el encargado que tiene la autoridad, las llaves de Pedro, que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que ate en el cielo quedará atado en la tierra, no existe. ¿Por qué? Porque esa no fue la idea de los apóstoles, esa no es doctrina apostólica. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana que se va desarrollando gradualmente, se va haciendo un dogma de fe, se va haciendo dogmático con el pasar de los años. No existe ningún documento que Pedro dejó un sucesor. No existe ningún documento que Pablo dijo que Lino sería un sucesor. No existe. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Pablo estaba en prisión. Pablo tuvo un arresto domiciliario por 2 años. Pablo sabía que iba a morir. La última carta que escribe Pablo es la epístola a Timoteo y da su despedida y le dice al joven Timoteo que avive el fuego que hay en él, que ponga ancianos en cada congregación, que no se deje arrastrar por las falsas herejías. Escribe al joven Timoteo que el anciano, que el obispo de la iglesia tiene que ser sobrio, tiene que ser casado, tiene que ser hombre de una sola mujer, no dado a las riquezas, no dado al vino, de buen testimonio. Pero algo muy importante, hermanos, cuando Pablo escribe su última epístola a Timoteo y sabe Pablo que él va a morir y que él va a ir a la muerte porque está condenado a muerte por el emperador Nerón, que es el emperador de aquella época que perseguía a los cristianos, nunca menciona
que Lino va a ser el sucesor de Pedro. Nunca menciona que Lino va a tener la jurisdicción universal de la iglesia. ¿Por qué? Porque no existía. Esto lo podemos ver también, amados hermanos, en la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro es la despedida de Pedro, porque el apóstol Pedro, él tenía conocimiento y él sabía, el apóstol Pedro, que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir. El apóstol Pedro sabía precisamente que él tenía, nunca se menciona un sucesor. Lo que más le preocupa al apóstol Pedro es precisamente que la iglesia quede bien informada, que la iglesia quede bien documentada de la doctrina y de la enseñanza. Pero ustedes pueden ver que Pedro también sabía que iba a morir, porque él dice, mi partida está a punto de darse. Pero nunca vemos, amados hermanos, que en la segunda carta de Pedro, cuando Pedro sabe que va a la muerte, que espera el martirio, nunca menciona a Lino como su sucesor. ¿Por qué? Porque eso no existía. El dogma de la sucesión apostólica es una herejía inventada por la Iglesia Católica Romana. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, la Iglesia Católica se adjudica esa primacía, se adjudica esa sucesión para identificarse y gritar al mundo que son la Iglesia de Jesucristo. Usted lo puede ver en la apologética que hace Luis Toro. Usted puede ver todos los canales católicos donde ellos reclaman una sucesión, donde ellos dicen que pueden demostrar por medio de una sucesión apostólica hasta Pedro, hasta el Papa Francisco, por lo cuanto ellos pueden reclamar que son la iglesia verdadera de Jesús. La iglesia verdadera de Cristo no se demuestra por una sucesión apostólica. La verdadera iglesia de Jesús se conecta con Cristo por tener una conexión doctrinal con Jesús, por una conexión doctrinal con los apóstoles. Esa es la verdadera iglesia. Aquella iglesia que se conecta doctrinalmente con los apóstoles. Aquella iglesia que se conecta doctrinalmente con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. La sucesión apostólica que reclama la Iglesia Católica Romana no la vemos en la Biblia. Cuando Pedro escribe, soy repetitivo, su segunda epístola, para despedirse de la iglesia, para despedirse de los hermanos, nunca menciona a Lino como sucesor. Nunca cede sus llaves eclesiásticas a un sucesor. Eso no existe en la Biblia. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco con la historia de la iglesia para que nosotros podamos vernos cómo la iglesia católica ha inventado muchas cosas, cómo la iglesia católica siempre ha tergiversado la historia para poderse adjudicar esa primacía. Hermanos, Pablo no menciona, Pablo y Pedro está comprobado bíblicamente que no fundaron la iglesia de Roma. Pablo, cuando escribe a los romanos, tiene el anhelo, el deseo de conocer a los hermanos de Roma. Pablo dice que no puede edificar donde ya está edificado. La iglesia de Roma, cuando Pablo escribió, ya estaba fundada. ¿Por quién? No se sabe. Según Samuel Millos, que es un exegeta en el Nuevo Testamento, alumno del doctor Francisco Lacueva, un exegeta en griego, reconocido por la Iglesia Católica, reconocido por la Iglesia Evangélica, ex sacerdote católico Francisco Lacueva, Samuel Millos, alumno de Francisco Lacueva, dice en su introducción a la epístola a los romanos, en un estudio exegético, dice que probablemente la iglesia de Roma la fundaron algunos judíos que conocieron a Cristo el día de Pentecostés. ¿En qué se basan estas fuentes para decir que la iglesia de Roma la fundaron algunos judíos que conocieron a Jesús el día de Pentecostés? Cuando Claudio expulsa a los judíos, lo podemos ver en por un mentado Jesús, es un libro de origen pagano de Roma, que los expulsó. De ahí viene Priscila y Aquila. Priscila y Aquila ya eran cristianos y venían expulsados de los territorios romanos por Jesús. Ese era el testimonio. Entonces, cuando Pablo está en Roma, ya había cristianos. La iglesia era perseguida y la iglesia predicaba. Esa es una herejía, decir que si no puedes conectar una sucesión apostólica
no puede ser la iglesia de Jesús. Eso no funcionó así al principio de la iglesia. La iglesia se conectaba con Jesús por una conexión doctrinal con Cristo. Se conectaba con nuestro Señor Jesucristo por enseñar lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. Jamás se menciona por esa parte. En el Nuevo Testamento la sucesión apostólica no es enseñada. Les decía que Pablo en 1 Timoteo 6:20, 1 Timoteo 1:14, confía este depósito a hombres fieles quien deban ser capaces de enseñar a otros. Jamás lo dice eso Pablo ni Pedro, que va a haber un sucesor. Fíjese lo que dice este católico de peso. Dice Joseph Kelly, que es profesor de historia de la iglesia en la Universidad Jesuita John Carroll, nos dice al respecto: es probable, esto lo dice un jesuita católico, profesor de la Universidad Católica, dice, es probable que en la comunidad romana temprana había un colegio de ancianos. Esto lo vuelvo a repetir, esto lo dice un católico, Joseph Kelly, que es un profesor de historia de la iglesia en la Universidad Jesuita. Dice, es probable que en la comunidad romana temprano había un colegio de ancianos en lugar de un solo obispo que tenía la ventaja. Esto lo dice en su libro En el cristianismo temprano, página 2. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que podemos ir viendo a través de la historia, a través de la Biblia, cómo la Iglesia Católica Romana inventó esa falacia de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la falacia, es algo ridículamente refutable de que los propios padres de la Iglesia han dejado fácil de hacer. Les voy a leer lo que dijo Tertuliano de Cartago. Dice Tertuliano de Cartago, lo dice en Prescripción en contra de los herejes, capítulo 22. Dice, los que rechazan que la escritura no puede pertenecer al Espíritu Santo, porque no pueden reconocer que el Espíritu Santo fue enviado a los discípulos, ni pueden pretender afirmar que son una iglesia que positivamente no tienen medios de prueba relativa a cuándo y con quién prendas o bandejes de este cuerpo se creó. Tertuliano critica a quienes creen que una iglesia no tiene la forma de probar cuando fue fundada, entonces no es de Cristo. Y otra vez dice Tertuliano, en esta prueba, por lo tanto, será presentada por hecho, se fundan todos los días, ya que ellos están de acuerdo en la misma fe, son considerados como no menos apostólica, porque son similares en la doctrina, hermanos. Esto lo dice en contra de los herejes en el capítulo 32. Tertuliano de Cartago criticó a aquellos cristianos que menospreciaban a las iglesias pequeñas, que no podían tener una conexión apostólica. Él decía que todos los días se fundaban iglesias. Ellos decían que la iglesia no se fundaba o no se conectaba doctrinalmente con Jesús por una herejía o por una falsa sucesión apostólica. La iglesia se conecta con Cristo por una doctrina sana, por poder demostrar una conexión doctrinal con Jesús. Eso es lo que está diciendo Tertuliano de Cartago. San Juan Crisóstomo, que existió en el año 347-407 después de Cristo, dice, alentó a cada creyente a fundar una iglesia y a llegar a un pastor o a un profesor, haciendo exactamente lo que la mayoría de los católicos nos critican a los evangélicos. Los católicos dicen que la iglesia evangélica no puede ser iglesia porque no tenemos sucesión apostólica. San Juan Crisóstomo dice, les voy a leer lo que dice ahorita más adelante. Es interesante y es sorprendente ver cómo los católicos critican a los evangélicos a capa y espada que fundaron iglesias diariamente sin sucesión apostólica. San Juan Crisóstomo anima a cada creyente individualmente para fundar una iglesia, y no solo pues de obtener el permiso de Roma a hacer una iglesia apostólica o tener un profesor, no. Está claro que San Juan Crisóstomo, su principal objetivo era llegar a tantas almas, aunque para cada uno se funde una iglesia, no la mentalidad católica, que es prohibido, que da prioridad a los factores irrelevantes como la sucesión apostólica, la edad, la traducción, la comunión con el Papa,
Antes de predicar la palabra de Dios, ellos están con la tradición, con el Papa, con todo lo que hoy en día conocemos. Entonces, podemos ver, mis hermanos, qué diferencia existe entre la iglesia romana que se reúne en los templos grandes y adornados, que prohíbe que todo creyente funde una iglesia individual. ¿De qué es lo que trata la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La iglesia no es una institución. La iglesia no es una institución religiosa centralizada en Roma o en cualquier otro lugar. La iglesia de Roma no fue una iglesia, no fue una iglesia dominal en cristianos. La concentración más grande de cristianos estaba en Jerusalén, estaba en Antioquía y estaba en Alejandría. Roma era una nominal iglesia pequeña, pequeña. Roma no tenía la jurisdicción universal en los primeros que se fue desarrollando. Entonces es simplemente un golpe mortal a la teología romanista, como la Biblia, como la misma patrística, como la misma historia de la iglesia refuta cruelmente la sucesión apostólica. No existe una sucesión apostólica en la Biblia. No existe una sucesión apostólica en los primeros 180 años después de Jesús. No existe un obispo monárquico en Roma en la Biblia. No existe un obispo monárquico en los primeros 100 años de la iglesia. Miren, amados hermanos, vamos a entrar a terrenos más espinosos que los católicos les duele mucho cuando hablamos de estos temas. Pero estos temas son muy importantes y estos temas son muy interesantes que nosotros podamos saberlos, podamos documentarnos, podamos implementarlos cuando tenemos un diálogo con católicos. ¿Cuáles son los padres de la iglesia que reclama la iglesia católica? Usted, Clemente de Roma. Clemente de Roma, que se le atribuyen por una tradición, como dice el autor. Clemente de Roma jamás menciona una sucesión apostólica. Jamás menciona a Lino, a Anacleto o a Cleto o a Evaristo como obispos de Roma. No los menciona. ¿Usted cree que cuando Clemente apela a la iglesia de Roma por los problemas que estaban pasando, a la iglesia de Corintio, no se le hace muy raro y no se le hace muy extraño que Clemente de Roma, tomado en cuenta por la iglesia católica como patrística, o padres de la iglesia, o gigantes de la fe, como lo conoce la iglesia ortodoxa, no mencione una sucesión apostólica? En el año 100, según la tradición, se escribió la epístola de Clemente de Roma, y no se le hace muy raro y muy extraño que no mencione una sucesión apostólica. No se le hace muy extraño que no mencione a algún sucesor de Pedro. No existía un obispo monárquico en Roma, existía un colegio de ancianos. Usted puede leer a Papías, no menciona una sucesión apostólica. Usted puede leer la Didaché, que es un documento histórico muy reclamado por los católicos. Usted puede leer al gran San Ignacio de Antioquía, muy mencionado por la Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía escribe 7 epístolas ignacianas. Nunca menciona una sucesión apostólica. Nunca menciona un obispo monárquico en Roma. No. Policarpo de Esmirna, que dice la tradición que fue un discípulo del apóstol Juan, cuando San Ignacio escribe a Policarpo para saber y tener noticias de él, cuando escribe a Roma no menciona una sucesión apostólica. Usted puede leer ¿qué otro documento podemos leer históricamente? La epístola a Bernabé no menciona una sucesión apostólica. El pastor de Hermas no menciona una sucesión apostólica con una autoridad apostólica heredada por Pedro, a Lino, a Cleto, a Anacleto, a Clemente, a Evaristo, a San Pío, a todos los papas que dice la Iglesia Católica Romana. No existe. ¿Por qué no existe, hermanos? Porque esa herejía fue un invento de la Iglesia Católica Romana. Y aquí, mis amados hermanos, podemos ver que varios eruditos de la Iglesia Católica Romana creían que no había un obispo monárquico en Roma en los primeros
años de la iglesia. Entonces, les voy a leer lo que dice McBrien Richard en el libro La vida de los papas, los pontífices de San Pedro a Benedicto XVI. Esto lo dice en la página 33 y en la página 34, dice. Los eruditos de las escrituras generalmente son reacios y hacerlo. Debe recordarse que contrariamente a la creencia católica piadosa, que la estructura episcopal monárquica del gobierno de la iglesia, también conocido como el episcopado monárquico, en el que cada diócesis estaba encabezada por un solo obispo, todavía no existe en Roma en este momento. Hermanos, mismos eruditos católicos dicen que en Roma no existía un obispo monárquico. En Roma no existía una falsa sucesión apostólica en los primeros años de la iglesia. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribe en el año 75, en el año 80 después de Cristo. Y podemos ver que en el de Cristo, cuando escribe Lucas el libro de los Hechos de los Apóstoles, para este tiempo ya tuvo que haber 2 o 3 papas. No se le hace muy raro, no se le hace muy extraño que la Biblia, la palabra de Dios, Lucas, que es un libro histórico, que es un libro de peso en historia en la Biblia, que habla de los hechos de los apóstoles, el desarrollo de la iglesia, la predicación de la iglesia, los viajes misioneros de Pablo, lo que hizo el apóstol Pedro en la evangelización, cómo entró el evangelio a los gentiles, cómo mucha gente de muchas ciudades conoce la palabra de Dios. No se le hace muy raro, hermanos, no se le hace muy raro que el libro de los Hechos, que fue escrito en el año 80-85 después de Cristo, para esto ya tuvo que haber 2 papas, y el libro de los Hechos no menciona ningún papa, no menciona ningún sucesor de Pedro. No se le hace muy extraño y no se le hace muy raro, no se le hace muy raro y muy extraño que para el año 100 después de Cristo, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, que según la tradición del Apocalipsis, que equivale a las 3 epístolas juaninas, no se le hace muy raro y no se le hace muy extraño que 4 papas para el tiempo de la muerte del apóstol Juan, el apóstol Juan tenía que estar sujeto a los 4 papas. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que en el principio de la iglesia había 3 columnas. Esas 3 columnas era el apóstol Juan, era el apóstol Pedro y era Santiago. Juan jamás se iba a someter a Lino, jamás se iba a someter a Evaristo, jamás se iba a meter a Cleto o Anacleto o a Clemente, porque Juan era el discípulo amado. Juan era apóstol. Juan vio con sus ojos resucitado al Mesías. Juan vio en la cruz al Señor Jesucristo. El apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan, el discípulo amado, no estaba sujeto a los 4 papas para su muerte que existían. No estaba sujeto a la jurisdicción de Roma. Eso no existía, hermanos. Eso es irrelevante. Eso es herejía. Eso es aberrante a la palabra de Dios. Entonces no se le hace muy raro, no se le hace muy extraño que el libro de los Hechos no mencione una sucesión apostólica, no mencione a Lino como el obispo universal o el obispo monárquico sobre toda la iglesia, como lo cree la iglesia católica. No se le hace muy raro que cuando Pablo va a ser entregado a muerte, va a ser mártir, cuando escribe su última epístola a Timoteo, en su despedida, él sabe que va a morir. No menciona tampoco un sucesor en Roma como a Lino. No se le hace muy raro que Pablo, cuando manda saludar a la iglesia de Roma, no menciona a Pedro como obispo monárquico. No menciona a Lino como un sucesor de Pedro. No se le hace muy raro que cuando Pedro escribe su segunda epístola, da su despedida, su más grande preocupación y su más grande consejo a la iglesia en su despedida en segunda de Pedro, dice que se acuerden de las palabras, de la enseñanza, de la sana doctrina, parafraseando. No menciona un sucesor en Roma,
No lo menciona porque esa herejía no existía. ¿No se le hace muy raro que Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías, la Didaché, no mencionan una sucesión apostólica? ¿No se le hace muy raro? ¿Por qué cree usted que no lo mencionan? Porque no existía esa herejía. Esa herejía de la sucesión apostólica, de la supremacía de Roma, de la primacía petrina, que yo siempre he dicho que Roma, como institución dogmática, como institución religiosa, siempre cambió las llaves de Pedro por la espada de Roma. No existe en la Biblia, no existe en los primeros 100 años. Le leí lo que dijo este jesuita católico, que en el principio de la iglesia en Roma no existía un obispo monárquico, sino que existía un colegio de ancianos, existía un colegio de obispos. El doctor Justo L. González, y usted lo puede comprobar, porque luego dicen que yo invento, y usted lo puede comprobar en este libro, aquí se lo puedo leer, nada más que me llevaría mucho tiempo. Usted puede comprobar, usted puede leer que el doctor Justo L. González dice que en el principio de la iglesia no había obispos monárquicos, sino había colegios de ancianos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no existía. No existía. Otra cosa muy importante, hermanos, que tenemos que entender y tenemos que comprender y tenemos que memorizar para cuando nos hablen de una sucesión apostólica, cuando nos hablen de una primacía petrina, es el documento oficial que toma la Iglesia Católica Romana para hacer un dogma oficial de una sucesión apostólica interrumpida, según ellos, desde Pedro hasta hoy en día, que es el Papa Francisco. Son los documentos de Irineo de León. Entonces, Irineo de León menciona una lista en contra de las herejías. Miren, hermanos, viendo el contexto histórico, lo que Irineo de León está defendiendo es que los gnósticos decían que tenían guardado un secreto de Jesús, que ellos tenían guardado una revelación de Jesús que se les había dado a los gnósticos, y los gnósticos eran los encargados para revelar esa verdad a la iglesia. La iglesia, por supuesto, que protestó, y la iglesia dijo: no, nosotros tenemos la verdad de Jesús. ¿De qué manera lo podemos demostrar? Porque nosotros tenemos una conexión doctrinal con Jesús. Irineo de León es el primero que menciona que pueden demostrar una sucesión apostólica hasta Pedro. Pero no solo menciona la iglesia de Roma, menciona la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, cuando la iglesia se ordena por jurisdicción, Constantinopla, que era Bizancio, después pasó a ser Constantinopla, fue absorbida a la jurisdicción de Constantinopla. Fue absorbida. Entonces dice el doctor Justo L. González que este relieve, este auge de las listas apostólicas, muchas de las listas apostólicas fueron inventadas. No lo digo yo, lo dice el doctor Justo L. González, que es un erudito en historia. Usted lo puede leer, busque por aquí en las páginas, y si quiere lo ve la página al final del video. Dice que muchas de las listas fueron inventadas. Una de ellas fue la lista de Constantinopla, donde según la tradición, el apóstol Andrés, el hermano de Pedro, había llevado el evangelio a Bizancio. Por lo tanto, la segunda ciudad más importante del imperio, Constantinopla, no podía dejar de tener una sucesión apostólica. Tenía que tener una sucesión apostólica, y nada más adecuado que el hermano del apóstol Pedro. Un registro histórico. No existe ningún documento oficial histórico que pruebe que Andrés llevó el evangelio a Bizancio. Por lo tanto, ahí haya una sucesión apostólica interrumpida. No existe. No existe documentos por parte de los apóstoles ni por parte de los discípulos de los apóstoles que Pedro haya dejado un sucesor. A mí se me hace muy raro acerca de estos temas. Les pregunto que por qué tardó la iglesia 120 años en tener un documento de un dogma tan importante como la sucesión apostólica. 120 años de silencio.
la muerte de Pedro hasta el documento de Irineo de León. 120 años de silencio. No hay. Lo que Irineo de León trata de refutar es que ellos tienen la verdad de Jesús. Pero ahora vamos a ver las listas de la sociedad. Mire, usted lee la lista de Irineo de León en el año 180 después de Cristo. Usted lee las constituciones apostólicas. Usted lee los libros de... Usted lee los libros perdón porque me salen aquí los mensajes. Usted puede leer el libro de Irineo de León, lee las constituciones apostólicas, lee la lista de Tertuliano, lee la lista de San Agustín. Con San Agustín hay 2 errores en el orden cronológico y en el nombre, con Clemente y con el 11º Papa, con San Agustín de Hipona. Hay 2 errores de una manera cronológica, en la cantidad numérica, en el orden que van los papas, en la lista que da San Agustín con Clemente y con el 11º Papa hay un error. Usted puede leer a Tertuliano y no coincide con los nombres en el orden cronológico con Irineo de León. Usted lea las constituciones apostólicas y la lista que da las constituciones apostólicas no coincide tampoco con la lista en el orden cronológico por nombres con Irineo de León, y no existe tampoco el orden cronológico con Tertuliano. ¿No se le hace muy raro y no se le hace muy extraño que si es una tradición apostólica fundada por los apóstoles, no haya veracidad, no haya una prueba literalmente fuerte, de peso, que diga que existe una sucesión apostólica? No existe, mis hermanos, no existe. La Iglesia Católica Romana se adjudicó eso por cuestiones civiles, por cuestiones políticas, no por cuestiones eclesiásticas, y eso lo vamos a ir desarrollando a través del video, de qué manera se puede ver todo esto que estamos viendo. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, aquí era lo que yo les decía, que Pablo conocía a alguien que se llamaba Lino. Por lo tanto, conocía a Pablo y estaba en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, probablemente se puede implicar razonablemente que Lino probablemente conocía a Timoteo, donde se menciona a Lino, y tal vez a otros en Éfeso. Y según los escritos de Pablo, se puede concluir que Pablo en ese momento consideraba que ese Lino en particular era cristiano. Probablemente sea lógico concluir que Lino se reunió con Pablo en la cárcel en múltiples ocasiones y probablemente, como los demás, los ayudó hasta cierto punto. Lo que no muestra es que Lino iba a ser el líder de aquellos en Roma o ser ordenado por Pedro. Debe tenerse en cuenta que una de las pruebas que Roma cita a menudo para demostrar que Pedro tenía preeminencia, a menudo figuraba primero entre varios pasajes en el Nuevo Testamento que involucraban a varias personas. Lino simplemente era uno de los muchos cristianos que conocieron y probablemente ayudaron a Pablo. La falta de énfasis de preeminencia en los escritos de Pablo parecía sugerir que Lino no pudo haber sido el obispo de Roma y el sucesor de Pedro y Pablo en el año 67 después de Cristo, especialmente porque se cree que el apóstol Pablo probablemente lo hizo y murió en el año 68 después de Cristo. Entonces, si este individuo que menciona Pablo en la Biblia, que muchos católicos romanos consideran el primer papa, el primer obispo de Roma, un sucesor de Pedro, no se puede determinar a partir de los pasajes de 2 Timoteo. Esto es configurado por eruditos católicos. Estas son fuentes católicas, como Kirsch, quien escribió. No podemos estar seguros de si, fíjese bien, la Iglesia Católica dice que Lino fue el sucesor de Pedro. Y fíjese lo que dice este erudito católico. No sé bien el inglés, pero dice aquí Kirsch, JP, dice Gerard, Papa San Linus, en la Enciclopedia Católica, volumen 4, dice. Pero parece que incluso si los católicos dicen, no podemos estar seguros de si esta identificación del Papa como el Linos mencionado en 2 Timoteo se remonta a una fuente antigua y confiable y se originó más tarde debido a la similitud del nombre. O sea, ni la Enciclopedia Católica nos testifica
que ese lino que menciona Pablo es el lino que menciona la Iglesia Católica como el segundo sucesor de Pedro, o el primer sucesor de Pedro. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver esto que estamos enseñando en esta noche tiene peso, y cómo se derrumban las mentiras de la Iglesia Católica, con la falsa sucesión apostólica, y con todas las mentiras que ha dicho Luis Toro, que ellos tienen sucesión, que ellos tienen historia, que tienen magisterio, que pueden demostrar una conexión por medio de sucesión hasta Pedro. Esa es una falacia, hermanos. La Iglesia nunca se identificó por eso. Entonces, Linus en el año 67 al 76 después de Cristo fue el primero en tomar, según la tradición católica, la herencia de San Pedro. Se dispuso a que las mujeres fueran admitidas en los lugares sagrados y asistieran a funciones con la cabeza cubierta. Fue enterrado al lado de San Pedro, según la Iglesia Católica, al lado fue enterrado al lado de San Pedro en el primer lugar de entierro del Vaticano. Es cierto que existió, mientras que algunos han arrojado dudas sobre su elección al pontificado. De hecho, Tertuliano sostiene que Cletus, no Linus, fue el sucesor de San Pedro, era lo que yo le decía hace un momento. Esto lo dice la historia de los papas, la vida de los pontífices, a través de los 2000 años de historia. Este reclamo es un error en varios lugares. En primer lugar, Tertuliano enumera a Clemente y no a Cletus como el sucesor de Pedro. Entonces, en segundo lugar, las fechas mencionadas anteriormente son sin prueba histórica. En tercer lugar, no hay registro que Linus haya hecho ninguna disposición sobre nada. Aquí hay algo de lo que el erudito católico Kirsch escribió en la Enciclopedia Católica sobre Linus. Lino fue elegido para ser jefe de la comunidad de cristianos en Roma, después de la muerte del apóstol. Por esta razón, su pontificado data del año y de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, que sin embargo no se conoce con certeza. No se conoce con certeza. El catálogo liberiano, o el pontificado, el Liber Pontificis en inglés, afirma que la casa de Linus estaba en Toscana y que el nombre, esto es muy importante, hermanos, fíjense lo que les voy a leer de una información católica. Afirma que la casa de Lino estaba en Toscana y que el nombre de su padre era Herculano. Emitió un decreto de conformidad con la ordenanza de San Pedro, en el sentido de que las mujeres deben cubrirse la cabeza en la iglesia, sin duda. Este decreto es apócrifo y copiado por el autor del Liber Pontifex, de la primera epístola de San Pablo, a los Corintios 11:5, y atribuido de una manera arbitraria al primer sucesor del apóstol en Roma. La declaración en la hecha fuente de que Linus sufrió martirio no se puede probar, y es improbable, porque entre Nerón y Domiciano no se menciona ninguna persecución a la iglesia romana. Entonces, entre los primeros obispos romanos designa únicamente a Telésforos como un glorioso mártir. Finalmente, este libro afirma que Linus, después de su muerte, fue enterrado en el Vaticano junto a San Pedro. No sabemos si el autor tuvo alguna razón decisiva para esta afirmación. No había nada en la tradición litúrgica de la Iglesia romana del siglo IV que lo probara, porque fue solo a finales del siglo II que hubo una fiesta especial de los mártires. Fue instituido, y en consecuencia Linus no aparece en estas listas del siglo IV como mártir de las fiestas de los santos romanos, pero de un manuscrito torrigio vemos que en el sarcófago en cuestión había otras letras junto a la palabra Linus, por lo cual pertenecían a otros nombres como Aquilinus, como Anulinus. El lugar del descubrimiento de la tumba es una prueba de que no podría ser la tumba de Lino. Esto lo dice de Rossi, inscripciones cristianas. Entonces, en otras palabras, los eruditos católicos romanos admiten que Lino no hizo lo que dice el libro del Vaticano. Entonces, el libro en el Museo de San Pedro, en el Vaticano, y que esta declaración de cobertura de la cabeza fue atribuida arbitrariamente a Linus, no lo logró. Además, Kirsch, un erudito católico, afirma que la evidencia de que Linus no fue martirizado y que probablemente no fue enterrado junto a Pedro
u otros eruditos católicos han llegado a conclusiones similares. Esto es muy importante, hermanos. El sacerdote de Holanda, Roderick von Gen, es el director ejecutivo de un grupo de medios procatólicos llamados con sus siglas SQPN, que enseña correctamente. Papa San Linus, documentos sobre su papado han demostrado ser inexactos y apócrifos. Papa San Linus en los Santos, en el capítulo número 23, duró solo 12 años. El catálogo liberiano, el catálogo de Liberia, muestra que duró 12 años, 4 meses y 12 días. Las fechas dadas, fíjese bien, hermano, fíjese, esto es muy importante. Las fechas dadas por el catálogo liberiano, en este catálogo datan del año 56-67 después de Cristo. Son incorrectas. Son incorrectas. Quizá fue a causa de estas fechas que los escritores del siglo IV dieron su opinión de que Linos había ocupado el cargo de jefe de la comunidad romana durante la vida del apóstol. Clemente de Roma le mencionaba que menciona a Apolos, menciona a Cefas, menciona a Pedro en el capítulo 47, que solo dice que Pablo escribió sobre Cefas y sobre Apolos. Pablo muchas veces, algunos mensajeros, en el capítulo 65 lo dice Clemente de Roma, nunca menciona a Lino, conocido como el obispo de Roma después de él. Aunque Ignacio menciona a algunos obispos locales en sus cartas, nunca menciona a Lino ni a nadie que se haya convertido en el obispo universal de Roma. Y su mayor elogio es Policarpo, no es Lino de Roma, ni es el Papa de Roma, ni es el pontífice de Roma. En la carta de Policarpo a los filipenses menciona a Ignacio en una luz positiva, pero también menciona a otros hermanos, quien fue un líder que Policarpo afirma que dejó probablemente en Roma. En Roma, en la carta titulada El martirio de Policarpo, se trata básicamente de Policarpo, perdón por la señal, ni la didaché, conocida también como las enseñanzas de los apóstoles, menciona que los diáconos y los obispos deben ser nombrados, pero nuevamente nunca menciona un obispo monárquico en Roma. Simplemente no hay referencia directa ni indirecta que Linus, ninguno de los escritos de los llamados padres apostólicos, ni Linus de acuerdo con su completa omisión de los escritos de los padres apostólicos. Simplemente no tenía un papel de liderazgo importante en la iglesia. Entonces, hermanos, hay muchísimas fuentes en la Biblia donde podemos ver que no existía esa herejía de la sucesión apostólica. Ahora vamos a entrar a otra época, a otro tiempo de la iglesia. Miren, cuando el primero que empezó a reclamar las llaves eclesiásticas de Pedro con un poder universal o con un poder eclesiástico fue exhortado por Tertuliano, un obispo de Roma en el año 200 para así las llaves eclesiásticas de Pedro, y fue exhortado por Tertuliano. Podemos ver a través de la historia que cuando la iglesia es ordenada por jurisdicciones, cuando Constantino da el edicto de Milán, y eso tenemos que dejar claro, que Constantino no creó ninguna religión, que Constantino no hizo ninguna religión nueva. Lo único que hizo Constantino fue dar una libertad de culto. Lo que hizo Constantino fue dar libertad de culto a la iglesia. Lo que sí hace Constantino es influir en la apostasía de la iglesia, porque Constantino empieza a regalar basílicas a la iglesia. Constantino empieza a regalar propiedades donde la iglesia puede construir esas grandes catedrales, esas grandes basílicas. La palabra basílica viene de los romanos, que eran los lugares públicos donde se reunían los paganos. De ahí se deriva la palabra basílica que usa hoy en día la iglesia católica para decir la basílica de Guadalupe, la basílica de San Pedro. Es una tradición romana por Constantino y todos los romanos paganos. Constantino ordena las jurisdicciones de la iglesia en 5 patriarcados, que es Roma, que es Constantinopla. Les expliqué que en Constantinopla no existen fuentes históricas
que Andrés haya llevado el evangelio a Bizancio, que después pasó a tomar el nombre de Constantinopla a honor a Constantino, su fundador, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Estos 5 patriarcados, ¿sí?, tenían un poder compartido. Jamás el obispo de Roma, después del edicto de Milán, tenía un poder universal sobre toda la iglesia. No existía. O sea que en el tiempo del concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, a principios del siglo IV, cuando uno de los más grandes campeones de la ortodoxia cristiana fue Atanasio de Alejandría, quien defiende la deidad de Jesús de una manera contundente, usted puede ver que en ese concilio de Nicea jamás el Papa Silvestre es el que preside el concilio de Nicea, ni el Papa, según la Iglesia Católica Silvestre, asiste al concilio de Nicea. Es muy raro y es muy extraño que el pontífice de Roma, el obispo universal de la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos, perdón porque la señal es pido. No existe en el concilio de Nicea que el Papa Silvestre haya presidido ni que haya sido el presidente del concilio. Cuando Constantino arregla las 5 jurisdicciones, les mencionaba, no se menciona al Papa de Roma o al obispo de Roma como un verdadero a ver, permítanme para que se pueda ver aquí. No lo menciona como un verdadero líder de la iglesia. Usted puede ver los 4 primeros concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, que es el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla. Los 4 primeros no se menciona al obispo de Roma como que eran los que presidían el concilio, como los presidentes del concilio. No se menciona a los obispos de Roma como obispos universales de la iglesia, que tenían una jurisdicción universal. El poder era compartido entre Roma y Constantinopla. Usted puede ver también en este transcurrir de la historia de la iglesia, ¿sí?, que los obispos de Roma, el Papa Damaso, en el catálogo liberiano, como lo veníamos desarrollando hace un momento, como lo veníamos viendo hace un momento, el Papa Damaso en el catálogo liberiano empieza a reclamar para sí la primacía del Papa Ciricio, que según la historia es el primero en que se le empieza a nombrar papa de manera exclusiva al obispo de Roma, con el apoyo de Teodosio I, ya cuando el cristianismo se hace religión oficial de Estado. Recordemos que el título de papa no fue siempre oficial de la Iglesia Católica Romana. Se le llamó Papa Atanasio, se le llamó Papa Cipriano, se le llamó Papa para el obispo de Roma. Entonces la Iglesia se ordenó jurisdicciones, tomando el mismo modelo del imperio. Dice el doctor Justo González que el primero que se llamó obispo de obispos fue Constantino. Por ahí lo dice en este libro, en la página, si no lo puedes cargar por PDF, dice que en la página 165, si no mal recuerdo, del tomo 1, dice que Constantino se llamó a sí mismo obispo de obispos, que el sol Dios Invictus lo mezcló con el Dios de los cristianos. Entonces no había una jurisdicción universal, no había una sucesión monárquica. Ya para el tiempo de Constantino, apoyado con Roma como primacía, por ser la capital del imperio, ya había tomado una fuerza. Pero podemos ver también que fue Gregorio el Grande o Gregorio Magno, que dijo que todo aquel que se llamara ser obispo universal era del anticristo. Hubo un papa en el siglo VI, Gregorio Magno, Gregorio el Grande, doctor pasar, y es herejía. No existía esa aberración. Ni el mismo Gregorio Magno, ni el mismo Gregorio el Grande, considerado como un doctor de la iglesia. Por eso estábamos bajo un calendario gregoriano. Gregorio Magno rechazó ese título de obispo de obispos como una fuente de primacía de Roma. ¿Cómo es este desarrollo, hermanos? Cuando los bárbaros conquistan Roma en los tiempos de San Agustín de Hipona, o sea,
5 años antes de morir de San Agustín de Hipona, cuando escribe sus retractaciones, cuando los bárbaros vienen invadiendo el norte de África y vienen acercándose a partes de Europa, cuando los tiempos de Gregorio Magno, cuando llegan y conquistan Roma, los bárbaros eran muy buenos para pelear, los bárbaros eran muy buenos para luchar, pero eran muy malos para gobernar. Y ellos dieron poder político, poder civil a Gregorio Magno, que empezó a tener una jurisdicción sobre Constantinopla, que empezó a tener una jurisdicción sobre otras iglesias. Pero en el principio de la iglesia, hermanos, la iglesia nunca se conectó, se consideró a sí mismo un anciano de la iglesia, un presbítero de la congregación. Pedro murió saber que era saber que era el Santo Padre. Pedro murió literalmente sin saber que era la máxima autoridad de la iglesia. Pedro lo catapultaron a papa después de muerto, siglos. A Pedro lo hicieron Santo Padre después de muerto. Si Pedro hubiese sabido de todas las herejías, de todas las aberraciones que le han adjudicado la Iglesia Católica Romana, Pedro sería el primero en rasgarse las vestiduras y el apóstol Pedro sería el primero en refutar a todas esas herejías que solo le pertenecen, esos títulos que solo le pertenecen a nuestro Dios, a nadie más que a nuestro Creador. Entonces podemos ver, hermano, que en el principio la iglesia tenía ancianos, la iglesia tenía un colegio de obispos, la iglesia tenía un colegio de presbíteros. Jamás se menciona en la Biblia como un obispo monárquico. Mire, le voy a leer lo que dice la Didache. Jamás se menciona en la Biblia como un obispo monárquico. Mire, le voy a leer lo que dice la Didache. La Didache en la Enciclopedia Católica afirma: los ministros locales son los obispos y los diáconos, como en San Pablo, Filipenses capítulo 1. También lo dice Clemente, presbíteros, no se mencionan obispos, son claramente presbíteros, obispos, como en Hechos, las epístolas pastorales de San Pablo. Pero cuando San Ignacio escribe, tampoco menciona a un obispo de Roma, tampoco menciona a un obispo monárquico. Entonces, ¿cómo era, amados hermanos, la organización de la iglesia? ¿Cómo se organizaba la iglesia en el principio? Entonces, ¿había o no había un obispo monárquico en Roma? ¿Había o no había un obispo que gobernara toda la iglesia? ¿Había o no había un obispo? ¿Había o no había un obispo que fuera el Papa Universal de la iglesia? ¿Existía realmente ese herejía? Por supuesto que no. La iglesia católica lo único que es una falsa tradición, y es una tradición maleable, es una tradición tergiversada, es una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia primitiva, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdadera iglesia de Jesús se muestra teniendo una conexión doctrinal con Cristo. Toda aquella persona que tenga una conexión doctrinal con Jesús, que tenga una conexión doctrinal con los apóstoles, esa es la iglesia de Jesús. Para terminar y para concluir, hermanos, no sé si algún hermano quiera hacer algunas preguntas o quiera dar alguna pregunta que podamos contestar aquí, o si hay algún católico también, con gusto y con mucha amabilidad lo vamos a hacer. Para concluir, mis amados hermanos, le mando un saludo a mi hermano Dani Córdoba, a mi hermano David Iván, a Jorge Ortiz, a Gina Amaya, al hermano Verdugo de Sacerdotes, a Sol Andrade, a Lisette, a Carlos, a Jorge Ortiz, a Lili Herrera, a Carlos Olavarria, a mi hermano Dani, a Carlos, a la hermana Ginette Hernández también, que es mexicana. Les mando saludos y gracias por esta transmisión. Voy a concluir con estos, hermanos, para terminar este video. Y lo vamos a resumir de esta manera. Miren, ¿cómo empezamos? La iglesia se reunía en casas. La iglesia no tenía grandes catedrales, no tenía grandes episcopales, no tenía nada. La iglesia y había un colegio de ancianos, un colegio de presbíteros, que eran los que gobernaban las iglesias. Pablo lo dice, que pongan ancianos en la iglesia. Ese ancianos es un plural, un colegio. Lo dice Sullivan, el erudito católico.
Punto número 2. Pablo, cuando se despide de Timoteo, no menciona a Lino como sucesor. Pedro, en su segunda epístola, cuando va a ir al martirio, tampoco menciona un sucesor, a Lino. Clemente de Roma, reclamado por los católicos como padre de la iglesia, no menciona un sucesor, no menciona un obispo monárquico en Roma. San Ignacio de Antioquía, reclamado por los católicos, no menciona un obispo monárquico que gobierne la iglesia de Roma, no menciona a Lino, no menciona a Evaristo, no menciona una sucesión apostólica. La Didaché, documento reclamado por los católicos, tampoco menciona una sucesión apostólica. Según la epístola a Bernabé, la iglesia se organizaba y a los obispos de las iglesias los escogía la congregación entera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si usted es evangélico, usted es católico, usted estaba en la iglesia y la iglesia daba su voto, los laicos, los feligreses, los verdaderos cristianos eran los que daban su voto para si era el anciano o el obispo o el pastor, que son sinónimos, y Pablo les da la misma autoridad. La Biblia nada más habla de dos cargos eclesiásticos, que es el obispo y que son los diáconos, que son los ancianos o que son los diáconos, que son los pastores o que son los diáconos. Presbítero no tiene nada que ver con sacerdote. En los primeros años de la iglesia no existían los sacerdotes. En los primeros años de la iglesia no había sacerdotes dentro de la iglesia primitiva. En los primeros años de la iglesia no había confesión auricular. En los primeros años de la iglesia no existía una falsa primacía de Roma. En los primeros años de la iglesia nunca se le mencionó al Papa de Roma como Santo Padre. Esa es una blasfemia, hermano. Una blasfemia en contra de nuestro Dios. Porque nuestro único Santo Padre es el eterno Dios. Punto número 3, hermanos. Podemos ver que las líneas dentro de las enciclopedias católicas son incongruentes porque no concuerda el orden cronológico por nombres de las congregaciones. La lista de Irineo, de Tertuliano, las constituciones apostólicas de San Agustín no coinciden en el orden cronológico. Hay problemas ahí en los nombres. Punto número 4, hermanos. Usted puede ver que Constantino arregló las 5 patriarcados del cristianismo y nunca en los cánones de Nicea ni en ningún documento se menciona al obispo de Roma, porque el emperador sí influía en la iglesia. Pregúntese por qué fue desterrado Atanasio de Alejandría. Constantino simpatizaba con los arrianos, Eusebio de Cesarea simpatizaba con los arrianos, pero nunca se menciona al obispo de Roma como jurisdicción universal sobre todas las iglesias. En los 4 entre Oriente y Occidente, por la ambición de Roma, por el poder de Roma civil, por el poder de Roma eclesiástico, los estados pontificios, de qué manera se fueron desarrollando, el imperio carolingio con Carlomagno, ¿por qué es tan importante conocerlo? ¿Por qué es tan importante el imperio carolingio cuando favorece a cierto grupo religioso y desfavorece a otro grupo religioso? Donde nacen los estados pontificios. ¿Cómo fue el desarrollo gradual? Por eso muchos historiadores llegan a la conclusión que el primer papa universal de toda la iglesia fue Inocencio el Grande. Eso ya rebasa el siglo X, ya después del cisma, cuando excomulga a los ortodoxos, cuando viene ese gran cisma del Fíloque, cuando viene ese gran cisma que se venía desarrollando por la ambición al poder que tenía el obispo de Roma. Entonces vemos, hermanos, cómo la iglesia fue apostatando. La iglesia de Jesús de los primeros 3 siglos era una iglesia pobre, era una iglesia mártir, era una iglesia que amaba a Cristo, era una iglesia que enseñaba las escrituras, era una iglesia que estaba dispuesta a dar su vida por Jesús. Era una iglesia que tenía el Espíritu Santo, que evangelizaba, que predicaba con poder, que predicaba con autoridad, que enseñaba las escrituras, que persuadía a los paganos a predicarles el evangelio. Era una iglesia que de una u otra manera sobrevivió por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios.
La iglesia primitiva no es la iglesia católica romana que conocemos hoy en día. La iglesia primitiva fue una iglesia fiel, una iglesia que amó a Jesús. La iglesia católica romana que conocemos hoy en día es una institución dogmática que cambió las llaves de Pedro por la espada de Roma, que es responsable de mucha sangre, que es responsable de muchas persecuciones, que es responsable de dar a muerte a judíos. Usted lo puede ver en los tiempos de Ambrosio de Milán, cuando la iglesia católica se hace religión oficial de Estado. Entonces, ya no se convertían al cristianismo por el llamado de Dios, como el apóstol Juan 6:44. Nadie viene a mí, dice el Señor Jesús, si mi Padre no le trajere. Entonces, el pecador se convierte a cristiano por el llamado del Padre. Nosotros no somos los que aceptamos. Dios nos adoptó como sus hijos por el ministerio de la reconciliación, de la expiación, de la propiciación que hizo Jesús en la cruz, la doble imputación, la justicia de Cristo a nosotros y nuestro pecado a Cristo. En el siglo V, después, cuando la Iglesia Católica es religión oficial de Estado, los paganos se tienen que convertir al catolicismo romano por edicto del emperador, por edicto del imperio. La iglesia se empezó a llenar de paganos. La iglesia empezó a tener problemas. Usted puede ver cuando los cristianos católicos empezaron a quemar sinagogas judías en los tiempos de Ambrosio de Milán. La iglesia dejó de ser perseguida y la iglesia empezó a perseguir. La iglesia empezó a perseguir tanto judíos, tanto como paganos. Entonces la iglesia tomó un rumbo diferente. La iglesia empezó a tomar una distancia de la ortodoxia primitiva, de los primeros años, de las primeras enseñanzas de los apóstoles. Entonces, mis amados hermanos, la historicidad no es algo contundente de la verdad. La iglesia verdadera la llevan a cabo, o es la convocación, o es la asamblea de todos los nacidos de nuevo. Todas las personas que han sido selladas con el Espíritu Santo de la promesa, todas las personas que tienen a Jesús en su corazón, todas las personas que tienen a Cristo en su vida, todas las personas, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en el contexto histórico, confesar a Cristo públicamente ante el imperio lo pagabas con tu muerte. Entonces, no cualquiera persona se animaba a confesar públicamente que Jesús era su Señor. En ese contexto se lee Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la verdadera iglesia, aquella que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Todas aquellas personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo de la promesa. Todas aquellas personas que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. La iglesia de Jesús jamás se identificó por una primacía, jamás se identificó por un papa, jamás se identificó por la falsa afirmación gratuita y falacia y espantapájaros y la aberración y la herejía que ha inventado la Iglesia Católica Romana sobre una apostólica, sobre una falsa primacía de Pedro, porque Pedro murió literalmente sin saber que era papa. A Pedro le hicieron papa después de la muerte. El papado de Roma empieza como si empezaras en una casa del techo hacia abajo. Las casas se empiezan a construir de abajo hacia arriba. El papado de Roma está construido de arriba hacia abajo, porque empezó siglos después de Jesús, siglos después de la muerte del apóstol Pedro.
Yo quiero concluir con esto, mis amados hermanos. Les agradezco profundamente por apoyar mi canal, por suscribirse a mi canal, por ver esa transmisión, y espero en Dios, y mi oración con el Señor fue que esta transmisión fuera de bendición y fuera de edificación para toda la comunidad cristiana evangélica, para todos mis hermanos, sin etiquetas, sin índole, sin denominación, que sea de bendición y que sea de edificación para sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas grandemente, mis amados hermanos. Y si les es de bendición, compartan ese video.